Municipio de Lanús. Gracias, Diego, por estar con nosotros esta noche. José María Fernández, ahí está José María, secretario de Gobierno y Seguridad del municipio de San Martín. Gracias, José María. Leonardo Grosso, diputado nacional del Peronismo para la Victoria. Bienvenido, Leonardo. Y Daniel Lipovetsky, diputado nacional de Unión Pro. El tema obviamente es doloroso, es delicado. La primera pregunta es si ustedes sienten que hay un recrudecimiento de una situación de violencia en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién empieza? Yo creo que hay una suerte de blanqueo, así como se blanquearon otras cifras, como las de la economía, hay un blanqueo de cifras en relación a la inseguridad. Y yo a veces contamos, de repente empezamos a hablar de, siempre es antipático en seguridad hablar de cifras porque estás hablando de personas. Cuando hablas encima de casos donde hay muertos, hablas de una vida que se truncó, de un proyecto que no está, de una familia que quedó destruida. Pero la verdad es que cuando uno empieza a contar, por ejemplo, las cifras, en el caso mío hablo de Lanús. En Lanús, desde el 2011 al 2015, todos los años hubo no menos de 100 delitos de atentados contra la vida. O sea, hubo entre intentos de homicidio y homicidio no menos de 100. Dolosos hablo, no hablo de accidentes de auto. Entonces, cuando vos empezás a contar eso, decís, pero ¿cómo en Lanús pasaba esto? Y la verdad que pasaba eso. En el 2014 hubo 63 homicidios dolosos. Y la verdad que no, en Lanús vos lo discutís con el sistema político y no saben tampoco que existía esto. Me parece que hubo como una cuestión muy tapada de lo que es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, producto, entiendo yo, un sistema de cómo se manejó el sistema de medios hasta diciembre, que cuando se empezó a mostrar lo que pasaba de verdad, bueno, empezó a aparecer esto, que parece todo más violento. No, es la realidad del conurbano. Hablando de lo que pasa de verdad, perdón, parece que hoy nos hubiéramos enterado todos de que existen fiestas clandestinas en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede pasar esto, lo que pasó en Moreno, en alguno de los distritos que ustedes representan? Bueno, te pregunto, José María, o en tu caso, Diego. Sí, no sé si a ese nivel. Nosotros en San Martín lo que hemos tenido en los últimos meses fue un intento de algunos organizadores con algunos clubes de barrio, ofreciendo, no en lugares privados, es decir, en domicilio privado, pero sí en clubes de barrios, ofreciéndoles una cifra fija de 10.000 o 20.000 pesos, depende de la capacidad, y organizaban o intentaron organizar fiestas vía redes sociales. Por supuesto, nosotros allí tomamos intervención y pudimos suspender hasta ahora todas las que intentaron, pero está corriendo mucho eso en el conurbano, porque al hacer un control muy estricto de la noche, o al menos intentarlo con el tema de menores, en un club de barrio donde no hay control, termina habiendo demasiado alcohol y nadie controla el ingreso de los menores. Pero ustedes particularmente, les pregunto a los dos que tienen responsabilidades de gestión municipal hoy, ¿creen que hubo una responsabilidad del municipio de Moreno en este caso particular? Así como está contado, no da la sensación de una fiesta que se organiza por Facebook en un lugar privado. Me parece que ahí lo que más interesante tal vez para debatir es como algo que tal vez no se discutía mucho, que tiene que ver con la cultura de la violencia. Nosotros vemos mucho que los nombres, la gente que se dedica, los jóvenes que se dedican al delito o a situaciones violentas, son de publicitar esto. O sea, hay muchos delitos que hoy se resuelven en el conurbano que tienen que ver con el Facebook. ¿Por qué? Porque los que los cometen los celebran en Facebook. Los celebran y los comparten. Entonces aparecen con la moto robada, aparecen con 2 pistolas. Esa lógica de esa cultura de la violencia, me parece que, digamos, lo que marca la fiesta, más allá del control o no del Estado, marca que hay toda una red cultural que es muy extendida, que tiene que ver con esto de, digamos, el desprecio a la vida, tener otros valores que tienen que ver con la violencia, que no son tal vez el de la mayoría, pero está extendido en un grupo importante de la población del conurbano. ¿Hay en el Congreso, en agenda, algún tipo de proyecto para intentar resolver esta problemática? Les pregunto a los dos diputados. Siempre hay muchos proyectos en el marco de la Comisión de Legislación Penal para tratar el tema de la inseguridad, que es un tema de que siempre ha sido preocupación de los argentinos y de todos nosotros, por supuesto. Todos tenemos familia y por lo tanto a todos nos da miedo cuando nuestros hijos adolescentes salen a la noche y vuelven solos. Todos de alguna manera hemos sufrido algún episodio de inseguridad en estos últimos años y por lo tanto hay que pensar en una batería de cosas para resolver. Por supuesto que la legislación ayuda, los cambios de legislación pueden ayudar y me parece que hay que trabajar en ese punto, pero el gobierno está enviando algunos proyectos de ley vinculados sobre todo con lo que tiene que ver con las salidas transitorias, ver cómo podemos que no se transforme esto en una puerta giratoria de alguna manera cuando se encarcela un delincuente. Pero además de eso hay que trabajar. En el tema de la justicia me parece que es clave, por supuesto, y para eso hay que también ver qué vamos a hacer con el Código Procesal. Se modificó el Código Procesal, está suspendido.
ahora estamos viendo cómo podemos reformarlo para mejorarlo, y me parece que es una de las claves, y por supuesto también ver cómo resolvemos el tema de la problemática social de la Argentina, ¿no? Un país que tiene 12 millones de pobres, que tiene una gran cantidad de jóvenes que tienen una dificultad muy grande de acceder al empleo y por lo tanto no tienen muchas salidas en sus vidas. Me parece que es un cóctel explosivo que hace que pasen estas cosas como lo de las fiestas. Entonces hay que trabajar en eso. Me parece que la ley de primer empleo que envió el gobierno para fomentar el empleo en el sector de la juventud me parece que es un buen instrumento. Y el tema educativo me parece que es la clave a trabajar. Leonardo. No, a ver, primero sí hay un problema de inseguridad, no lo inventó, es verdad que no lo inventó este gobierno, pero hay algunas cuestiones que muestran que se está agudizando. Y después, claro, el Congreso trata temas, pero me parece que hay un problema de la política, de caer en lugares comunes, digamos. Acá recién nombraban a los jóvenes que publicitan esto por Facebook, o el tema de la puerta giratoria, y esos son lugares comunes. ¿De dónde salen? Yo digo, pensemos de verdad el problema de seguridad. Y estos pibes que hacen esta fiesta, y hay situaciones de violencia, y hay armas y drogas, ¿de dónde salen las armas? ¿De dónde salen las drogas? Yo no he visto en el Congreso un solo proyecto que vaya al fondo de la cuestión. Veo en el Congreso proyectos que caen en lugares comunes y que plantean la puerta giratoria, que plantean el tema del aumento de penas. Yo hace 4 años que estoy en la Comisión de Legislación Penal. Todos los proyectos que pasaron por ahí tienen que ver con el aumento de penas. ¿Hemos resuelto? Pregunto yo ahora, ¿hemos resuelto el problema de la frecuencia delictiva en la Argentina? Claramente, digo, estamos hablando ahora de esto. Entonces me parece que ahí también hay que, la política, los que conducen los municipios, los que estamos en el Congreso, los distintos sectores que tienen opinión pública, inclusive los periodistas, deberíamos asumir un desafío que tiene que ver con poder pensarlo un poquito más en profundidad. ¿Qué pasa con los cuerpos especializados que deberíamos estar creando para controlar el narcotráfico? ¿Qué pasa con la política? ¿De dónde salen las armas, por ejemplo? Muchas de esas armas tienen que ver con armas recuperadas en operativos policiales que después no tienen un buen circuito de destrucción y terminan de vuelta en el mercado, bueno, ilegal, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay cuestiones para pensar y asumir entre todos una política de seguridad que corte con la violencia. Y después, insisto con esto, hay un descontrol. Yo creo en la bonaerense, hay un descontrol. Yo creo en la justicia también, ahí parece que no pasa nada. Y veo al revés de lo que por ahí planteaba el secretario de Seguridad de Lanús, con esto que decía él, bueno, los medios ahora lo muestran y antes no lo mostraban. Y me parece que ha habido una ola, por ejemplo, de secuestros en la zona sur del conurbano, que en otro momento de la historia política argentina hubiese sido tapa de los grandes medios de comunicación todos los días, y eso no ha pasado. No digo ni que esté bien antes, ni que esté bien ahora. Yo creo que hay que tratarlo con muchísima más cautela, el tema, que el sensacionalismo mediático, ¿no? Me parece que es un tema, en serio, afecta a la vida de las personas, afecta a la voluntad o la percepción de sentirse libre por la vida, ¿no? El contrato social mismo. Entonces que hay que abordarlo con mucha responsabilidad. ¿Qué piensa?